tengo a Paul Neira, educador, experto en temas educativos y en temas precisamente que tienen que ver con los aprendizajes. Ya conectado. Señor Neira, le agradezco su presencia en Latina. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Gracias por tu invitación. Bueno, quisiera saber cómo toma la aprobación de esta ley, que yo explicaba, es una ley marco, es algo que va a permitir una reglamentación, pero también ponía un poco el contexto de muchos países que están tomando esta decisión. Quizá visto a la luz de los años sea retroceder sobre hasta dónde hemos permitido que la tecnología esté presente en la educación o que los dispositivos móviles estén presentes, ¿no? Pero su primera reacción ante esta ley aprobada por el Congreso. Sí, mira, hay un conjunto de posiciones respecto al tema del uso de la tecnología en el aula y hay que diferenciar, digamos, porque siempre el sector de educación ha usado tecnología. Ujú. La pizarra y la tiza, el cuaderno de notas, es una tecnología educativa. Pero hablando específicamente de la digital, digamos, que es la que nos trae a la conversación, mi reacción es mixta, Santiago. Ujú. ¿Por qué? Porque si bien tú has citado a Jonathan Haidt, que es profesor de la Universidad de Nueva York, el psicólogo social, sobre el estudio que él hace, también es cierto que otra de las personas que se llama Sonia Livingston, ella es profesora de la Universidad de la London School of Economics, digamos, Ujú. que viene estudiando el fenómeno del uso de la tecnología en los salones de clase, o sea, es muy, muy específico. Ella sostiene una posición que a mí me parece que es la más interesante para discutir, que ella dice, prohibir el uso de los celulares dentro de los colegios no es la mejor salida. ¿Por qué? Porque si en los colegios el sistema educativo no construye un conjunto de normas y procedimientos para que el estudiante en las edades complejas, digamos, de su desarrollo, sea la preadolescencia, la adolescencia o la entrada a la juventud, digamos, y no se forma unos mecanismos adquiridos y aprendidos para distinguir las mentiras, la información falsa, determinar los estereotipos de género, porque tú mencionaste efectivamente que uno de los estudios que cita Haidt sobre el tema del uso de las redes sociales es sobre el tema de los estereotipos de género, pero distingamos los planos porque las redes sociales, digamos, los chicos o chicas la van a consumir si sale a la 1 de la tarde del Claro. colegio, de un colegio estatal, y si sale de un colegio privado a las 2 de la tarde, o sea, va a tener de las 2 hasta las 11 de la Ujú. noche, digamos. Entonces, si nosotros anulamos el espacio educativo pedagógico que tiene que ser construido, porque no lo tenemos actualmente, pero tenemos que construirlo para poder, digamos, trazar los caminos de aprendizaje en estos sentidos, ¿quién lo va a hacer si no? Ujú. Porque los padres de familia están trabajando y no necesariamente, digamos, tienen la formación adecuada, los ritmos, el seguimiento como para poder enfrentar este reto. Entonces tenemos, por eso te digo, mi posición es más parecida a la de Livingston, digamos, que a la de Haidt, Ujú. porque me parece de que prohibir el uso en el celular puede generar una situación más bien adversa. Ahora, la ventaja de alguna manera de la norma, y tú lo has mencionado en tu presentación, de que es una norma corta y que deja mucho espacio, porque no es muy definitoria en un conjunto de sus afirmaciones, como para que el reglamento, es decir, el aterrizaje de esta norma, digamos, por parte del Ministerio de Educación y también le ordena al Ministerio de Salud que intervenga, sobre todo en la parte de salud mental. Me parece que ahí más bien tenemos que centrarnos en la conversación para Ujú. abrir un espacio que no sea solamente, digamos, de los especialistas de los sectores, salud, educación, sino que sea abierto a la comunidad educativa en general, que se convoque a Correcto. los colegios, porque acá estamos entrando a terreno que no conocemos. De hecho, hay un montón de experiencias en otros países, pero no tienen más de 2 años este asunto. Ujú. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad interesante de discusión y sobre todo medio de comunicación como Latina, como para poder difundir este espacio de Claro. discusión, ¿no? Me interesaría, por ejemplo, conocer el punto de vista de un profesor, de un tutor de escuela que quizá a lo largo de los últimos 5 años ha visto adolescentes ya manejando celulares,
quizá ha intentado aplicar la idea de dejarlos en una caja fuera del aula. Entiendo que algunos colegios privados tienen esa práctica en nuestro país. ¿Cómo es más o menos el panorama del uso de celulares en el salón de clase? El alcance que pueda tener, digamos, en qué estamos en la práctica, ¿no? Más allá de la ley. Sí. A ver, es muy raro encontrar salones de clase que en la ruta de aprendizaje de 2 horas de clase de matemáticas, ciencias, es bastante poco común encontrar que un profesor, digamos, en su práctica regular pedagógica, pida que los estudiantes saquen el celular para poder interactuar. Hay algunos colegios, algunos salones incluso, contados con los dedos de la mano, en la cual el colegio les permite al estudiante sacar el celular para poder hacer trabajo pedagógico, Ah, porque en parte no está necesariamente normado y de alguna manera las clases que preparan los docentes están bastante preparadas sin la necesidad de la tecnología. Porque además hay otros colegios, principalmente los colegios privados, pero también un buen grupo de colegios estatales que tienen computadoras, tienen conexión a internet en los salones de clase. Hablo, por ejemplo, de los colegios Bicentenario, que tienen computadoras para uso en los salones de claro. clase que vienen siendo inaugurados por el ministerio, o los COARES, digamos, los colegios de Colegios alto de alto rendimiento. rendimiento. También cada estudiante tiene una computadora, ¿no? Entonces, más allá de estos casos en los cuales tienes una computadora y tienes además un proceso pedagógico sido diseñado para el uso de la computadora, es muy raro encontrar, digamos, el uso de dispositivos digitales en el salón de clase. Hay casos, pero son muy contados con la mano, pero siempre están como que orientados a un uso pedagógico. Lo que en realidad está en cuestión acá es, y eso es la discusión del reglamento, es, a ver, ¿vamos a prohibir el uso del celular dentro del salón de clase o dentro del colegio? Pues son dos espacios físicos Claro. completamente distintos, ¿correcto? Ujú. Y además la norma, la ley plantea de que se pueden usar o sea, le traslada a la institución educativa la capacidad a través de un reglamento interno de definir que pueden usar la tecnología de los celulares dentro de la clase en la medida en que esté conectado al currículo básico de educación, al currículo nacional de educación básica. O sea, ahí está una orientación y abre la puerta al tema pedagógico. Sin embargo, ¿qué sucede en los pasillos? ¿Qué sucede en los baños? ¿Qué sucede en los patios? ¿Qué sucede en las áreas verdes? Y allí, de nuevo, hay evidencia mixta, porque por un lado tenemos colegios, por ejemplo, hay toda una iniciativa en Chile que, si mal no recuerdo, son como 45 colegios que se han sumado voluntariamente al tema. Y el estudiante llega al colegio, tiene el celular, lo guarda y lo recibe al final del día. Entonces, lo que se ha visto es que al no tener el teléfono, en el ahora recreo se multiplica más la interacción Claro. física, Ujú. ¿correcto? Pero ojo, dejando de lado la interacción digital, que también es una forma de comunicación. Pero la interacción física, el juego, el deporte y un conjunto de otros elementos comienzan a florecer en el recreo, que era como que antes de la época que vean celulares, digamos, ¿no? Que era Ujú. lo que hacíamos, digamos, probablemente tú y yo, digamos, en los recreos del colegio. Pero, y aquí hay una falacia que podría estarse metiendo por debajo, y es que, mira, dejamos de usar o sea, prohibimos el celular en el colegio y ha aumentado el aprendizaje en el estudiante. Y eso no es así, Ujú. porque si yo no uso el teléfono para aprender, entonces no hay correlación, digamos, Ujú. necesariamente. Ahora, La causalidad, digamos, la, claro. la correlación que se puede encontrar no necesariamente es causalidad, es lo que quiero decirte, Ujú. ¿no? Ahora, el uso del celular en el ámbito rural en el Perú, tengo entendido que en pandemia fue de vital importancia un dispositivo móvil para poder llevar las clases, esta situación de emergencia que permitía a los alumnos desde sus casas poder completar en algo los aprendizajes que quedaron tan relegados en pandemia, ¿no? ¿Cómo es actualmente? En el ámbito rural, ¿se apoyan los estudiantes con la tecnología móvil? Mira, en la medida en que tengamos un proceso diseñado, una experiencia de aprendizaje planteada por el docente, donde se incorpore, por ejemplo, la búsqueda de información, la discriminación de información, el uso de fuentes, el ver videos educativos, que es contenido educativo, en la medida en que haya una experiencia de aprendizaje que tenga esos elementos, la tecnología promete.
¿sí? Y Correcto. sobre todo en ámbitos rurales, porque además, mira, acaba de salir un estudio hace menos de una semana y media de tutoría usando celulares inteligentes y los celulares no inteligentes, o sea, con los dos en Nigeria, que tiene mucho campo rural, además es un país que está creciendo muchísimo, tiene creo que más Ujú. población que Perú, y los resultados de tutoría digital a través de medios digitales en ámbitos rurales y de pobreza, casi en 7, 8 semanas. Yo estaba revisando el estudio del Banco Mundial, hecho por el Banco Mundial en esta aplicación de la tecnología educativa en ámbito rural, adelanta a los estudiantes casi 2 años en educación. Entonces, Interesante. no podemos, digamos, echarle todo el San Benito, si quieres, a la Claro. tecnología No por el podemos tema de las redes demonizar los sociales. celulares, dice usted. No Así podemos es, demonizar exactamente. al aparato. Hay que darle su justo lugar, Ujú, pero necesita además ser arropado por un planteamiento pedagógico, por un ujú. desarrollo en el sistema educativo que ayude a que la tecnología per se, Santiago, además, ahorita estamos haciendo esta conversación por tecnología, es neutra en un sentido, digamos, es cómo nosotros planteamos el uso de la Correcto. misma y qué ventajas y qué eficiencias le sacamos a ella. Entonces, yo por eso te digo, mi posición es mixta respecto a esto. Yo más bien enfocaría la discusión en sentémonos a mirar cómo hacemos el reglamento, cómo permitimos que haya espacios, cómo impulsamos y cómo generamos estos ecosistemas, digamos, que ayuden a que la promesa de la tecnología se cumpla y más bien si hagamos un Ujú. programa agresivo a nivel nacional, digamos, no solo comunicacional, que es importante, sino también formativo de aprendizaje mediático informacional, se llama AMI, ese es el nombre técnico, que permita que el estudiante desde tempranas edades, está hablando 8 9 años, comience a distinguir de que todo lo que veo en la tecnología, porque lo van a ver, no podemos Correcto. taparnos los ojos, no es verdad, hay que contrastar fuentes, hay que tener un sentido crítico y así se va Ujú. construyendo, digamos, una alfabetización mediática que ayude a que el día de mañana yo no me crea el meme que me llega o la noticia falsa, porque al final del día las personas toman decisiones en función a esta información que llega casi sin filtro por las redes Ujú. sociales. Y además hay una responsabilidad en ese sentido, digamos, de la sociedad educadora que tiene en el centro del colegio, de poder construir capacidades críticas en los estudiantes. Claro. Y si negamos, o sea, si elegimos el camino de la negación absoluta, creo que vamos a cometer un error como sociedad en esta decisión. Qué Entonces, interesante. El pensamiento crítico en el fondo de todo, ¿no? Y eso creo que nos puede llevar a tener un reglamento que tenga en cuenta esto, que no demonice los celulares, pero que también combata de alguna manera lo que pueden ser, no sé, caídas de aprendizaje, mucha distracción en el aula, ¿no? Con todos los matices de un tema complejo, ¿ah? Un tema complejo. claro. Y le agradezco, Paul Neira, haber complejizado aún más esta discusión, porque de eso se trata, ¿no? O sea, si simplificamos todo a un me gusta, no me gusta, no es así la realidad, ¿no? La realidad es Sí. compleja. Gracias, señor Neira, por su tiempo. Muchas gracias a ti, un abrazo. Igualmente, muy buenas noches. Bueno, amigos, este debate seguramente seguirá y esta conversación seguirá. Ustedes díganme si son padres, si creen que los chicos se distraen en el aula